quien es una de las coordinadoras del grupo de nutrición para este bienio 2022-2023. Y está junto con Vanessa Hernández. Ella es maestra en ciencias de la salud, ella es nutrióloga clínica pediátrica de México, es adscrita del Hospital Infantil de México Federico Gómez, también co-coordinadora junto con Catalina del grupo de nutrición para este bienio 2022 y 2023. Pues sin más preámbulo, los dejo con ustedes y esperemos que disfruten esta sesión que creo que va a levantar un poquito de, pues no sé si de ámpulas, pero bueno, sí de situaciones en cuanto a cuestiones de lo del hierro, que es donde más se ha llegado a presentar algunas situaciones de discrepancia, por así decirlo. Los dejo y aquí estamos. Nada más apago mi micrófono. Aprovecho para decirles que si quieren hacer preguntas las pueden poner en el chat. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos, gracias por la conexión, gracias a Rodrigo por la presentación. Nos tocó, digamos, iniciar estas sesiones de los grupos de trabajo desde el punto de vista académico. Para estos 2 años, como les contó Rodrigo, Vanessa y yo asumimos la coordinación del grupo. Y ya que nos asignaron la primera sesión ahorita en abril, quisimos poner en contexto un tema que nos parece controversial y que surgió a raíz un poco del consenso de alimentación complementaria que en próximos meses estará a conocimiento de todos, lo que veníamos trabajando desde años anteriores. Entonces nosotros decidimos llamar esta sesión micronutrimentos relevantes para la primera infancia. El contenido que vamos a compartir con ustedes lo trabajamos Vanessa y yo, pero también nos apoyaron de forma muy importante Alejandra Díaz, que es una nutricionista de México, y Natalia Sánchez, que es nutricionista de Colombia. Entonces, la idea es que pues vamos a hablar un poco de esto y después tendremos un espacio para preguntas y para una propuesta de trabajo que queremos compartir con todos ustedes. Estos son nuestros conflictos de interés. Nosotras hemos sido asesoras científicas y conferencistas para la industria farmacéutica. Hemos recibido honorarios por actividades con dichas industrias, pero aquí no vamos a compartir ninguna información comercial. Los objetivos de este momento, de esta conferencia: queremos analizar la importancia de los micronutrimentos en la primera infancia, conocer cuál es la situación regional en cuanto al estatus de micronutrimentos, especialmente en la primera infancia, y enfatizar específicamente en la importancia del hierro en la nutrición de los niños en sus primeros años de edad. Eso queremos desarrollarlo a través de estos 4 puntos, conociendo cuál es el escenario general que hay en la relación entre nutrición y micronutrimentos, la situación en Latinoamérica de estos nutrientes, el hierro con un papel muy relevante en la primera infancia, y al final una propuesta de trabajo que queremos desarrollar en estos 2 años para poder compartir con todos algunos resultados en el Congreso Mundial del próximo año. Dentro de 2 años, perdón. Bueno, el primer punto tiene que ver con el escenario general de nutrición y micronutrientes. Quisimos recordar un poco cuáles son los objetivos globales que nos plantea la Organización Mundial de la Salud en cuanto a salud. La idea es que, como ustedes ven acá, la verdad se reduzca en un 40% los niños con una desnutrición crónica, se reduzca la anemia, especialmente en mujeres en edad reproductiva, se reduzca en un 30% los nacimientos con bajo peso, no aumente el sobrepeso en la infancia, haya aumento en las tasas de alimentación exclusiva con leche humana en los primeros 6 meses de edad, y también se reduzca la desnutrición a menos del 5%. ¿Por qué estos puntos? Porque en estos puntos todos los micronutrientes empiezan a jugar un papel relevante, y no solamente los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Esta imagen que está en el informe
de la UNICEF del año 2019 muestra cómo en el ciclo de la vida podemos tener la triple carga de desnutrición. Entonces, empezando en la madre gestante, que si llega en un mal estado nutricional al periodo de gestación, pues obviamente ese feto va a verse afectado y ese niño se va a ver afectado, y si es niña, entonces en la adolescencia y llega a quedar en embarazo, también se va a ver afectada. Entonces esto se vuelve como un círculo vicioso. Y es importante resaltar, y como ustedes ven al lado derecho en rojo, se habla que más de 340 millones de niños en el mundo tienen algún déficit o algún compromiso de déficit por micronutrientes. Este es el informe de nutrición mundial, no de la UNICEF del 2019 que les acabamos de presentar, sino este es a nivel de nutrición mundial del 2021. Y quiero resaltar, vale, si me pasas la siguiente, lo que tiene que ver en relación a anemia. Esta imagen la podemos interpretar, como ustedes ven arriba los indicadores, realmente de todos los países evaluados sobre el cumplimiento de las metas mundiales de nutrición para el año 2025, es decir, estamos a 3 años, solamente uno, en cuanto a anemia, uno de los países está bien encaminado, 29 países están con ciertos progresos, y la mayoría de los países, 161 países, tienen un progreso nulo o están en retroceso. Entonces, esto nos prende las alarmas, porque ya de años anteriores hay publicaciones que, como la que mostramos, un país puede llegar a perder un 2 a un 3% de su Producto Interno Bruto como resultado de la deficiencia de micronutrientes, especialmente como hierro, yodo y zinc. Entonces esto se va a ver reflejado obviamente en el progreso de cada uno de los países. Entonces recordemos un poco que los micronutrientes, en algunos países lo denominamos así, en otros se habla de micronutrimentos, son realmente nutrientes esenciales que el cuerpo humano requiere, pero en cantidades muy pequeñas. Algunos también los denominan elementos traza, y juegan claramente un papel relevante en el metabolismo y en la función tisular. Sin embargo, hay que resaltar que la suplementación de forma inadecuada o no requerida puede llegar a ser dañina para el organismo, y que cuando se requiere esta suplementación, pues los beneficios clínicos se van a observar obviamente en individuos con un déficit documentado, ¿sí? O que quizás estén en un riesgo de complicaciones. Entonces, aquí ya vamos dando un primer mensaje que ya está descrito desde el punto de vista de la evidencia científica, en que tenemos que observarlo, analizarlo con cuidado. En cuanto a las deficiencias, se resaltan principalmente las deficiencias de hierro, vitamina A, zinc, vitamina D, folato y vitamina B12. Entonces este cuadro pues ilustra que realmente, por ejemplo, en los niños lo que más podemos ver de complicaciones por deficiencias de estos micronutrientes o micronutrimentos puede ser el retraso en crecimiento, en cuanto a la vitamina D, el raquitismo, en cuanto a folato y vitamina B12, los defectos del tubo neural. Podemos ver alteraciones del neurodesarrollo, de las capacidades cognitivas, del sistema inmunológico, de desórdenes neurológicos, y obviamente en hierro y en vitamina B12 también la entidad clínica de anemia. Pero ¿cómo estamos en Latinoamérica? Entonces estuvimos investigando algunas encuestas pues a los que tuvimos acceso, encuestas nacionales de salud, especialmente en lo que tiene que ver con hierro, zinc, yodo y vitamina A. Se obtuvieron de la búsqueda estos datos de Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Guatemala y Panamá. Los documentos, en la columna del lado derecho, del extremo derecho, se observa pues cuál es el documento que se tuvo en cuenta. Hay unos que pues ya tienen varios años, otros que están un poco más recientes, pero podemos ver especialmente en el que tiene que ver con hierro, cómo es un porcentaje importante de compromiso en la edad del lactante menor, del lactante mayor, de los preescolares, es decir, los primeros 5 años de edad. Hay altas tasas de compromiso por déficit de hierro en varios de nuestros países de la región.
En cuanto a zinc, también llama la atención, perdón, devuélvete un momento, llama la atención que también tenemos varios porcentajes importantes. De yodo no hay tantos datos disponibles, pero de vitamina A también vuelven a ser relevantes los datos. Entonces, no son cifras que debamos ignorar, sino que tenemos que empezar a poner atención. Siguiente. Específicamente en hierro, esta publicación es del año 2015. Si ustedes observan, pues abajo están los países y al lado derecho pues se cataloga o se clasifica como un problema de salud pública, y vemos lo clasifican como un problema leve, un problema moderado, un problema severo. Pero en todos realmente, exceptuando Chile del 2012 y Costa Rica del 2009, de resto todos, el resto de países ya tienen un compromiso leve, moderado, severo por deficiencia de hierro. En la vitamina A estamos también bastante similar. Se hace una división en los niños menores de 6 años, en los niños en edad escolar y en las mujeres adultas. Esta es una publicación del 2015 que recoge datos desde el año 98 hasta el 2014, pero pues realmente vemos que en este caso, por ejemplo, vitamina A se entra como no problema de salud pública para Guatemala y Nicaragua para el año 2005 y 2010, ya hace bastantes años, pero para el resto de países sigue siendo un problema de salud pública. Zinc, también publicación del 2015, todo este grupo de autores son del INTA de Chile, hablando de la prevalencia de deficiencia de zinc en Latinoamérica y en el Caribe. Aquí solamente pues sí conseguimos datos de estos 4 países de hace cerca de 10 a 12 años, y cómo dependiendo de las edades pues tenemos significativamente que la deficiencia de zinc se convierte en un problema de salud pública prácticamente en todas las edades evaluadas. Vitamina D, aquí digamos un poco más esquemático, también sí es 2013, no es 2015, con una clasificación de deficiencia e insuficiencia, dependiendo de los países. Tenemos algunos datos que no había datos pues de manera individual o no arrojaban en las encuestas. Entonces vemos cómo en varios países podemos ver el compromiso. Por ejemplo, en Guatemala la medición se hizo en personas mayores un 46%, en Colombia teníamos en niños entre el 10 y el 12%, en Ecuador para personas mayores entre el 9 y el 19%, y así vamos viendo cómo ya cada uno podrá ubicar ahí su país si lo encuentra, como también la deficiencia de vitamina B, de vitamina D también se convierte en un problema de salud pública, a pesar de que la mayoría, digamos, los países, sobre todo de la parte superior de Sudamérica, estamos en la franja del Ecuador, y que decíamos que por ser países tropicales no teníamos deficiencia, sí la estamos presentando. Ácido fólico, también estos datos son del 2015. Ahí se hace una acotación de cómo estaba la situación antes de la era de la fortificación y después de la era de la fortificación, donde claramente esta práctica de fortificación de ciertos alimentos pues ayudó a disminuir notoriamente las tasas altas de déficit de ácido fólico. Lo mismo ocurre para la vitamina B12, de pronto no tan notorio como el ácido fólico, pero también vemos que esas estrategias como políticas de salud pública también nos favorecen. Entonces, digamos, de esta parte, sí, claramente tenemos un número de deficiencias de micronutrientes de manera importante, especialmente en niños menores de 6 años de edad, que son claramente considerados problemas de salud pública. Aquí en esta imagen vemos por cada país más o menos cuántas deficiencias son relevantes como problemas de salud pública.
Esto con el fin de que no se nos olvide que todos en la relación de la alimentación, nutrición y el neurodesarrollo, los micronutrientes, especialmente lo que es hierro, yodo, zinc y algunas vitaminas del complejo B, claramente tienen un papel importante en la proliferación, ¿sí? En la arborización, en la migración, en la sinapsis y en la mielinización. Todas actividades muy importantes a todo el aumento y la capacidad neurocognitiva que va adquiriendo el niño, especialmente en los primeros 5 años de edad. Vamos a entrar un poco en la parte de hierro. Aquí yo voy a hacer voy a hablar una introducción muy pequeña. Ya Vanessa va a continuar con el desarrollo a profundidad del hierro. El hierro todo lo conocemos como un nutrimento esencial, claramente conocido para la síntesis del grupo M, también para el metabolismo y la producción de ciertas enzimas, mielinización, transmisores, dendritogénesis, y claramente a nivel mundial la deficiencia de hierro es la primera causa de anemia. Se hablaba que en el año 2016, los menores de 5 años, la prevalencia de déficit de hierro en el mundo era del 42%. Y me das la siguiente, por favor, ¿vale? En esta imagen de los países en el mundo vemos cómo los colores obviamente significan que en la medida en que más oscuro esté, mayor porcentaje de prevalencia de déficit de hierro teníamos. Vemos un gran compromiso en África, pero nuestra región latinoamericana no es que se quede muy lejos. Obviamente no llegamos a los colores tan oscuros, pero sí tenemos una deficiencia importante. Estos son datos, esto está publicado en el año 2016, pero la siguiente imagen que queremos compartirle es de un estudio más reciente que recogió datos de 204 países entre el año 1990 y el 2019. Esta imagen no es tanto por edad, sino por número de personas. Número de personas que en cada país o en cada región presentan déficit de hierro por 100.000 habitantes. Entonces, aquí ustedes ven cómo la gráfica nos indica que hay los azules más oscuros, pues digamos es donde menos deficiencia de hierro por país, por 100.000 habitantes puede haber, pero incluso donde están los rojos es mayor número de personas con déficit de hierro. Aquí se incluyeron niños, desde niños hasta adultos mayores, menos de 95 años. Y en la siguiente imagen también que está publicada en este estudio, la línea naranja que ustedes ven arriba, que atraviesa de izquierda a derecha, esta hace referencia al déficit de hierro como primera causa de anemia. La segunda, que sería esta azulita, hace referencia a hemoglobinopatías, pero sigue siendo a nivel mundial la primera causa de anemia, el déficit de hierro. Hoy en día sabemos que los lactantes sanos y a término pues no requieren hierro durante los primeros 6 meses de edad, esto debido a que hay un transporte placentario de hierro suficiente para cubrir las necesidades en los primeros 6 meses de edad, y que se depositan, de que hay unos depósitos de hierro que se empiezan a agotar hacia el 6º mes de vida, y es una de las razones por las cuales se empieza a hacer la introducción de alimentos complementarios. Desde el punto de vista bioquímico, no hay un mecanismo claro de excreción del hierro. Hay riesgo de toxicidad, sí, si se consume también en exceso, si se suplementa sin ser requerido, y todo pues está también debido a la absorción intestinal del hierro, que está estrechamente regulada. Entonces hay que ser cuidadosos a la hora de definir si va a haber suplementación o no. Aquí un poco para recordar el metabolismo del hierro. Esta es una diapositiva de la conferencia de nutrición y crecimiento del año anterior del profesor Magnus Domelov, en el cual pues nos
nos mostraba todo el tema de cuál es el proceso en la regulación de la absorción del hierro. Si ustedes ven, la absorción puede variar entre menos del 2% al 50%, y cómo también funcionan los depósitos. Entonces eso también nos hace recordar la importancia en el análisis individual de cada paciente, en este caso de los niños, a la hora de suplementar. Listo. Gracias, Cata. Pues entrando ya de lleno a la anemia por deficiencia de hierro y específicamente a este nutrimento, sabemos, y esto ya está bien descrito, que los niños que sufren anemia por deficiencia de hierro se ha visto que tienen menor habilidad social a los 5 años, también menor habilidad verbal entre 5 y 10 años. Ha habido y también se ha mostrado una asociación de bajo rendimiento cognitivo y comportamiento, y también cuando se les dejan tareas de memoria, específicamente recordar caras, les lleva mayor tiempo en reconocer. Y también se han visto, por ejemplo, se ha visto que la escala de Bailey ha tenido menor puntaje en este tipo de niños que presentan anemia por deficiencia de hierro. ¿Pero qué factores influyen? Pues un par de factores y ampliamente conocidos: bajo peso al nacer, una alta ingesta de leche de vaca, bajo consumo de alimentos complementarios ricos en hierro, bajo nivel socioeconómico. ¿Qué nos dice la literatura respecto a las reservas de hierro? Que la mayoría de los lactantes nacidos a término sanos tienen suficientes reservas de hierro al nacer para satisfacer estas necesidades durante los primeros 4 y 6 meses. Más adelante les voy a mostrar la postura de diferentes organismos internacionales en donde puede variar un poquito y nos dejan más cerrada esta ventana de tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo de los recién nacidos con bajo peso? Aquí sí o sí es suplementar. Se tienen ya varios estudios controlados, aleatorizados, para la prevención de deficiencia de hierro. ¿Con cuánto? Con ingesta de hierro en promedio de 1 a 3 miligramos por kilo por día, y se hace un poquito de cambio respecto al peso al nacer. Si son bebés de bajo peso al nacer, el rango puede ser de 1 a 2 miligramos por kilo por día. Si son muy bajo peso al nacer, puede ir de 2 a 3 miligramos kilo día. Sin embargo, también otros autores nos comentan que puede ir hasta 4 miligramos kilo día. Y el tiempo, algunos autores nos recomiendan llevarlo así hasta los 6 meses. Otros autores lo llevan a los 6 meses con el límite superior, y posteriormente van descendiendo y lo llevan hasta el año de edad. Suplementar, indudablemente ya sabemos que reduce problemas conductuales a los 3 años de edad. ¿Cuáles son las recomendaciones de los diferentes organismos internacionales respecto a la ingesta dietética de referencia de hierro con nacidos a término de 0 a 6 meses? Las guías canadienses, que nos dicen: lactancia materna exclusiva es suficiente para cubrir los requerimientos hasta los 6 meses de edad. La Academia Americana de Pediatría en el 2019 nos dice que aquellos lactantes amamantados exclusivamente o más del 50% requieren un suplemento de hierro de 1 miligramo kilo día entre 4 y 6 meses de edad. La Sociedad Europea, en el documento publicado en el 2017, nos habla de que la lactancia es suficiente para cubrir estas necesidades entre 4 y 6 meses. Y finalmente, el documento italiano, que es el más reciente, la posición italiana es que estas reservas de hierro adquiridas prenatalmente, junto con una pequeña cantidad de hierro de la leche, son adecuadas para satisfacer estas necesidades de hierro de la mayoría de los bebés nacidos a término. Es decir, que los lactantes amamantados exclusivamente o más del 50% no corren riesgo de ingestas inadecuadas de hierro. Recordemos, este rango es de los 0 a los 6 meses. Posteriormente, de los 7 a los 12 meses, ¿cuáles son las recomendaciones? Una vez más, Canadá 2019 nos dice continuar con lactancia materna y con alimentos complementarios ricos en hierro alrededor de los 6 meses. Academia Americana de Pediatría nos dice, sí, que la cantidad diaria recomendada, es decir, el RDA para hierro, según el Instituto Nacional de Medicina, es de 11 miligramos al día. Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición, de 0.9 a 1.3 miligramos por kilo por día, y nos hace énfasis en retrasar la leche de vaca hasta los 12 meses de edad y limitarla a 500 mililitros al día. El documento italiano
del 2021 nos dice que no se recomienda de rutina la suplementación con hierro como medida preventiva contra la deficiencia de hierro en niños recién nacidos a términos sanos. Pero ¿cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, en México? En México se recomienda suplemento profiláctico con hierro de los 6 a los 12 meses de edad. ¿Cuándo? Cuando los niños a término alimentados al seno materno no reciben alimentos ricos en hierro a partir de los 6 meses de edad. Entonces, en este caso en específico, se recomienda el suplemento profiláctico. Brasil, el último consenso publicado en el 2021, ¿sí? Todos los niños alimentados exclusivamente con leche humana, tengan o no factores de riesgo, ¿sí? Con peso adecuado para la edad gestacional, suplementan con 1 miligramo kilo día del 6º mes hasta los 24 meses de vida. Las guías argentinas publicadas en el 2017, ellos hacen énfasis en que debido a la alta prevalencia de anemia que tienen en el país, en aquellos niños de 6 a 24 meses de edad, se debe pesquisar mediante la realización sistemática de hemograma y ferritina en el lactante. Este estudio se debe realizar entre los 9 y los 12 meses de edad en los recién nacidos de término y entre los 6 o 9 meses de edad en aquellos que son prematuros. Entonces, a continuación les quiero mostrar, bueno, un poco de la evidencia respecto a esto y la pregunta que surge con todo esto y con los datos que ya nos mostró Catalina anteriormente es ¿suplementar a todos los lactantes o realmente tenemos que esperar un momento o pedir pruebas específicas antes para esto? Les quiero mostrar este estudio en donde se compara una población hondureña versus una población sueca. Son lactantes amamantados y se aleatorizan en 3 grupos. Suplementación con hierro con 1 miligramo kilo día versus placebo entre 4 o 6 meses de edad y se lleva hasta los 9 meses. ¿Cuáles son los resultados? El estado de hierro aumenta en los lactantes hondureños, pero no en los lactantes suecos. Sin embargo, el estado del hierro fue similar a los 9 meses, independientemente, y esto es súper importante, si la suplementación con hierro se inició entre 4 o 6 meses de edad. Un punto importante o un resultado importante en el estudio es que evaluaron la talla. Entonces lo podemos ver aquí en esta gráfica. Aquellos niños que recibieron hierro tuvieron una ganancia de longitud, y lo podemos ver aquí, menor que los lactantes con niveles bajos de hierro que recibieron hierro. Es decir, aquellos niños suecos, ¿sí?, que estaban repletados y le llaman represión con una hemoglobina mayor o igual a 110 gramos sobre litro, tal parece que después de esta suplementación, como son niños repletados, se detiene esta velocidad de crecimiento. Después, aquí les quiero mostrar otro estudio también con suplementación de hierro en niños de Indonesia, en el cual, ¿qué pasa? Evaluaron al grupo, ¿sí?, durante 12 meses de edad, pero nos vamos a centrar específicamente en este grupo repletado. Ellos le llaman represión a una hemoglobina mayor o igual a 113 gramos sobre litro y lo suplementaron con 10 miligramos de hierro entre los 6 y los 12 meses. Nos vamos a centrar aquí, en este punto de la gráfica. ¿Qué observaron? Que la suplementación con hierro de los lactantes repletados afectó negativamente el Z-score de forma significativa, mientras que los suplementados con hierro a los lactantes que no estaban repletos, pues no afectó el crecimiento. Entonces, otra vez, tal parece que si suplementamos con hierro a estos niños repletados, también hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿sí?, menor en la parte de ganancia ponderal. Ahora, cuando se evalúa una fórmula fortificada con hierro, sí, alta fortificación versus una baja fortificación de hierro en una fórmula, les quiero mostrar aquí este resultado a 10 años en niños chilenos. Fueron lactantes sanos a término, 835, desde los 6 hasta los 12 meses de edad, se les dio esta fórmula. ¿La intervención cuál era? Fórmula baja en hierro, 2 miligramos sobre litro, con una fórmula fortificada en hierro, 12.7 miligramos sobre litro. A los 10 años pierden una cantidad importante de muestra, pero se evalúan 473 niños. ¿Y qué es lo que observan? Que aquellos lactantes con hemoglobina alta, es decir,
mayor de 128 gramos sobre litro a los 6 meses de edad mostraron peores resultados con fórmula fortificada, pero sí mejores resultados aquellos que tenían una hemoglobina menor de 105 gramos sobre litro. Y lo podemos ver aquí en estas gráficas en donde vemos la diferencia estadísticamente significativa en aquellos niños que estaban repletos. Menor memoria espacial, menor IQ también, menor percepción visual, menor coordinación motora y menor también integración motora visual. Entonces, una vez más, todo apunta que si nosotros seguimos suplementando a los niños con reservas repletadas, tal parece que esto va a tener un resultado negativo en cuanto a detención de crecimiento, peso y talla y respecto también a estas evaluaciones. Es otro estudio, una vez más, con una población sueca y de Honduras, en la cual son lactantes amamantados hasta los 9 meses de edad. La población sueca, 101 niños, y la población de Honduras, 131. Se aleatorizaron los grupos a los 4 meses de edad en 3. Placebo de 4 a 9 meses. El segundo grupo se les dio placebo de 4 a 6 meses y de 6 a 9 meses se suplementó con hierro con 1 miligramo por kilo por día. Y el tercer grupo, suplementados con hierro de los 4 a los 9 meses. ¿Cuáles son los resultados? Que en aquellos lactantes suecos las ganancias de longitud peritrocefálico fueron significativamente menores en los que recibieron hierro. En aquellos lactantes que tenían hemoglobina por debajo de 110 gramos sobre litro, suplementados a los 4 meses, tuvieron menor episodio de diarrea versus mayor episodios de diarrea aquellos niños que tenían una hemoglobina mayor a 110 gramos sobre litro y suplementados. Entonces, otra vez, tal parece sí que apunta que si suplementamos a los niños que tienen represión, vamos a ver ganancias una vez más, en peso, en longitud y en perímetro cefálico menores. Entonces, la conclusión es que la suplementación de rutina con hierro de los lactantes puede beneficiar efectivamente a aquellos niños con hemoglobina baja, pero puede presentar riesgos para aquellos con hemoglobina normal. Recordemos también que el efecto del hierro está directamente relacionado con la microbiota intestinal. Por lo tanto, el hierro es un factor importante que afecta, el crecimiento microbiano. Es decir, aquellos patógenos más bien requieren hierro para su crecimiento, ¿sí? Porque facilitan la absorción bacteriana del mismo. Mamíferos utilizan mecanismos para retener el hierro de los patógenos que lo requieren para protegerse contra la infección. Les quiero mostrar aquí este estudio que es muy interesante sobre los efectos de la administración de gotas con sulfato ferroso sobre la microbiota intestinal de lactantes con hierro suficiente. Es un estudio controlado, aleatorizado, en donde se evaluó a 72 niños sanos con suficiente hierro a los 6 meses de edad. Se les dio esta fórmula fortificada con bajo contenido de hierro, 1.2 miligramos al día, fórmula fortificada con alto contenido de hierro, 6.6 miligramos al día, y una fórmula sin hierro añadido, pero con suplemento de sulfato ferroso líquido, con estas gotas. Y la cantidad administrada fue 6.6 miligramos por hierro al día. El seguimiento fue aquí, corto, durante 45 días. Si recordamos los estudios anteriores, evaluaban de los 4 al año de edad o 4 a 9 meses y también otros hasta los 12 meses de edad. En este únicamente el seguimiento fue a 45 días. ¿Cuáles son los resultados? La administración de hierro en forma de gotas conduce a una disminución de lactobacillus, mayor bacteroides, mayor Clostridium difficile y aumenta potencialmente la susceptibilidad a infección bacteriana. El crecimiento no está afectado, pero recordemos que el seguimiento es mucho menor, únicamente 45 días. Entonces aquí regresamos otra vez a la pregunta. ¿Suplementar a todos los lactantes de rutina? Sabemos que hay beneficios, sí, cuando tenemos depleciones o cuando hay anemia ya por deficiencia de hierro, pero también puede ocasionar un daño, como ya lo vimos con anterioridad. Aquí la pregunta una vez más es, ¿qué prueba solicitar? ¿Nos quedamos únicamente con hemoglobina? ¿Sí? ¿Solicitamos ferritina? Hoy se ha visto que la hepcidina sérica es una buena prueba, pero tal parece que la hepcidina urinaria
nos puede arrojar datos mejores. Sin embargo, todavía faltan métodos y rangos estandarizados, pero hoy tenemos que tomar en cuenta y se nos hace énfasis en esta hemoglobina de reticulocitos, porque nos va a hablar más a nivel de reservas de eritropoyetina, y esto también nos habla desde los 4 meses de edad, al igual que la epsilina. Entonces, tal parece que puede ser una medida prometedora, ¿sí?, para evaluar estas reservas de hierro. Sin embargo, bueno, todavía falta pues estandarización en este sentido. Un poco los mensajes para llevar a casa es que en varios países la deficiencia de uno o más micronutrimentos pues sigue siendo un problema importante de salud pública, específicamente hierro también, ¿sí? Y en aquellas poblaciones o grupos con mayor vulnerabilidad económica, geográfica y o social, la deficiencia de hierro indudablemente es un problema de salud pública que afecta al neurodesarrollo, ¿sí? Que el abordaje clínico y paraclínico individualizado se hace necesario para definir la suplementación del mismo y evitar complicaciones, y que es importante, ¿sí?, la necesidad de detectar el estado de hierro antes de realizar intervenciones con la finalidad de excluir a aquellos lactantes con represión de hierro. Entonces, hasta aquí voy a cederle la palabra a Cata para que nos hable un poquito de la propuesta de trabajo de este Working Group, y después vamos a las preguntas. Bueno, gracias. Sí, la idea surge pues a raíz de todas estas, pues digamos, no consensos acerca de si hay que suplementar, no hay que suplementar. Entonces, hemos estado empezando a trabajar en el grupo y a pensar que la propuesta de trabajo, ¿me pasas la siguiente? Hagamos un consenso latinoamericano de hierro en pediatría, lo hemos denominado COLAFE. La idea es pues tratar de buscar obviamente toda la información científica reciente sobre las diferentes recomendaciones o no recomendaciones sobre la suplencia del hierro, en qué edades, la toma de paraclínicos, ese tipo de cosas, porque como nos lo mostró Vane a lo largo de su parte de su presentación, pues realmente hay diferencias significativas y la mayoría de los estudios muestran muchas veces que a veces suplementar sin ser necesario puede llevar a unos efectos secundarios negativos. Entonces, nuestra idea es empezar a trabajar este consenso en el cual pues vamos a difundir a través de los vocales de cada uno de los países para que puedan hacer sus aportes y empecemos a construir y tengamos un buen documento en el cual nos podamos apoyar y podamos compartir con el resto de profesionales de la salud que atiende a niños, y quizás también apoye varias políticas de salud pública de manera individual en cada uno de los países sobre la posición o la postura que debemos tener en el manejo de un micronutriente, especialmente como es el de hierro. Compartimos con ustedes el correo de nuestro grupo de trabajo. Los invitamos si quieren hacer alguna propuesta, alguna actividad que quieran hacer, pues Vane y yo pues somos las coordinadoras, pero pues estamos abiertos todo a las propuestas que se tengan. Entre todos creo que podemos construir información de calidad para cada uno de nuestros países y para compartir no solamente con los miembros de nuestra sociedad, sino también con el resto de colegas que trabajan con niños en cada uno de nuestros países. No sé, Vane, si quieres decir algo más. No, pues más nada, Cata. Voy a ir aquí un poquito al chat, si les parece, si alguien tiene por aquí, vamos a empezar a leer las preguntas. Voy a ponerme aquí. A ver, desde vitamina D, aquí Milton nos dice, a pesar de nuestras latitudes y saber por qué el sol solo se obtiene un 15% de la totalidad, ¿a qué creen que se deba ese incremento de la deficiencia de vitamina D? Que si podría estar asociado a trastornos a nivel tiroideo, hipotiroidismo como una posible causa. Sí, bueno, yo pienso que ahí obviamente, como lo plantea Milton,
pues sí sabemos claramente que por el metabolismo de la vitamina D, obviamente se obtiene de los alimentos, pero para su fijación necesitamos la exposición al sol. Sin embargo, yo creo que en nuestra región, posiblemente las cifras que encontramos en los estudios o eso radica también en que debemos considerar si la persona tiene algún problema de malabsorción. Recordemos que es una vitamina liposoluble que pueda condicionar ese déficit de vitamina. Nuestros niños muchas veces sufren de enfermedades diarreicas, no solamente agudas, sino también crónicas que conllevan a estos síndromes de malabsorción, y pensaría yo que puede ser una de las causas también de deficiencia de vitamina D. También observamos en niños con sobrepeso que generalmente también tienen déficit de vitamina D. Entonces también el metabolismo de las grasas también puede verse afectado y traducirse un poco en todas esas interacciones que de por sí tiene el metabolismo en esta deficiencia. Y hay también otros factores de riesgo asociados, el uso también de bloqueador solar, por ejemplo, la vestimenta. Si vestimos con ropa negra, pues también ahí disminuye absorción y demás. Por aquí también nos pregunta, ¿existe evidencia y recomendación de la OMS que se puede suplementar con hierro a los menores de 5 años con dosis semanales y es igual de efectiva que la suplementación diaria, debido a que no se bloquea el transporte intestinal, ya que las células intestinales se renuevan cada 5 a 6 días? ¿Qué opinan? Pues Dice, yo en ese punto, siempre digamos, mi posición un poco personal es, todos conocemos, tenemos, o sea, entidades como la Organización Mundial de la Salud, son entidades gubernamentales que hacen políticas de salud pública. Yo creo que realmente debemos individualizar el caso de cada uno de los niños que atendemos para decidir su suplementación o no. O sea, sí hay evidencia de que cada semana la dosis puede ayudar, pero también hay que reconocer todo lo que acaba de salir en los últimos estudios y que sobre todo el efecto sobre la microbiota intestinal tenemos que tenerlo en cuenta. Y sabemos que la microbiota intestinal dirige todo casi por completo nuestro estado de salud, entonces hay que considerar todos los cambios en las poblaciones de esa microbiota. sí, y que justo por aquí también nos dice Francisco que la recomendación de los expertos es no gastar en recursos en hacer exámenes de laboratorio, es mejor suplementar universalmente. Pues justo aquí un poco de lo que veíamos, tal parece que justo estos estudios em, hacían, insistían en que la recomendación de la OMS, ¿sí? Que antes era todavía como suplementar entre 4 y 6 meses, se recorriera hasta 6 meses y que incluso, bueno, hoy con toda esta evidencia nueva, pues tendríamos que ser más cautos como en este sentido, porque los efectos adversos, pues ahí están, existen. Entonces, pues obviamente la población y lo que mostramos al inicio con estas poblaciones canadienses y europeas son diferentes a los nuestros, pero cuando vemos estos estudios, cuando se compara la población sueca, que son niños en su mayoría repletados, versus estos niños de Honduras, que sí tenían hemoglobina más baja, ellos sí se benefician, pero los niños que están repletados vemos que no es así. ¿Quieres comentar algo? Sí, Vane. No, no, Ajá. totalmente, Ah, totalmente de acuerdo en esa situación. Por eso yo insisto en que debemos individualizar cada uno de los casos. Obviamente esto va a depender de cada una de las poblaciones, las políticas de salud pública. Aquí veo que también en el chat pues hay otras opciones, digamos, del aporte de ese hierro a través de la fortificación de alimentos, que también, por ejemplo, en política, en Colombia, que es donde yo vivo, muchas veces dentro de nuestro plan básico de salud hay una mezcla de micronutrientes que tienen hierro y que se le recomienda, digamos, en los programas de promoción y prevención de darle a los niños entre los 6 y los 24 meses. Pero digamos, eso es como a nivel poblacional, ya individualizado en consultas, digamos, más específicas, consultas privadas, pues que niños también que tienen acceso a alimentos variados, quizás podríamos apoyarlos de una forma más natural a esa obtención de hierro. No sé si Rodri va a decir algo. Sí, Cata, yo creo que es bajo el mismo esquema que estás mencionando, porque creo que es legítimo el que exista ahorita una discrepancia y una
discordancia entre las cosas que estamos o que se están sugiriendo a través de políticas públicas generales, en la cual, pues como dicen, es que es mucho más costo efectivo el hecho de suplementar a todos que gastar recursos o dinero en hacer ciertas determinaciones, pero finalmente aplicándole hacia una medicina mucho más personalizada en el paciente, cada uno por cada uno, sí sería a lo mejor importante en la medida de lo posible poder hacer la determinación, establecer quién sí y quién no de los pacientes se encuentra repletados y únicamente suplementar a aquellos que verdaderamente lo vayan a necesitar. Es por eso sumamente importante ese proyecto que ustedes están sugiriendo que se hiciera, porque emanó precisamente de esta discusión al momento de hablar sobre alimentación complementaria y sobre la nutrición en el primer año, si verdaderamente tendríamos que estar haciendo una suplementación así generalizada a destajo a todo mundo, o si verdaderamente valdría la pena hacer algo mucho más individualizado. Yo creo que esa respuesta, o sea, no podemos tener claramente una respuesta o un posicionamiento. Nadie podríamos decir que está completamente bien o completamente mal. Lo que apunta es que probablemente tenga que ser mucho más dirigido y mucho más individualizada esa suplementación. Sí, yo quiero aquí hacer un comentario que Francisco pone acá en el chat. Tenemos estrategias pues iniciales que ya se conocen de hace mucho tiempo para mejorar esos depósitos de hierro que van desde el momento en el cual el niño nace y la ligadura, el clampeo del cordón umbilical, pues dejar que sea una duración mucho más larga para que haya esa transferencia de madre a hijo y podamos mejorar esos depósitos y poder lograr llegar hasta los 6 meses con una lactancia materna exclusiva y todos los beneficios de la leche humana. Entonces, esas, digamos, ya tenemos estrategias en las cuales podemos empezar a manejarlo, y creo que una forma natural es la introducción de alimentos complementarios con alto aporte de hierro cuando se inicia este proceso. A ver qué otras preguntas tenemos por acá. Sí, hablan de la fortificación. Sí, yo creo que en cada país pues hay políticas de fortificación de ciertos alimentos con hierro, ácido fólico, aquí de vitamina D. Nos preguntan por acá cómo se relaciona el déficit de vitamina D con el uso de pantallas, especialmente en niños con obesidad. Ana, la verdad, yo no he leído esa relación de vitamina D y uso de pantallas. Lo que yo comentaba era un poco es que en la evaluación del niño con obesidad, si uno toma paraclínicos y en esos toma niveles de vitamina D, usualmente estamos viendo un déficit de vitamina D posiblemente asociado a la alteración del metabolismo de los lípidos. No sé, Vane, si tú sabes algo de vitamina D y pantallas. No Yo sé voy a si vaya meter, por ahí más yo, respecto a obesidad, sedentarismo y demás. no, lo que pasa es que están viendo que lo de las cuestiones de la luz azul que emiten las pantallas está teniendo repercusiones a niveles hormonales y sobre todo cuestiones, no solamente de vitamina D, sino de muchas situaciones hormonales. Creo que por ahí puede ser un poquito, pero la verdad es que todavía estamos, o sea, yo la verdad no soy un experto al respecto. Creo que valdría la pena que en algún momento hiciéramos algún tipo de investigación y, o sea, de research, ¿no? Sobre la información que existe y a lo mejor hacer alguna sesión al respecto, porque creo que es súper actual esa situación. Eso con sueño también, el uso de pantallas y la luz con sueño. Ajá. Sí. Vane, aquí preguntan, creo que para que lo vuelvas a comentar, el efecto del hierro sobre la microbiota, del hierro en gota sobre la microbiota. A ver, dame un segundo, pero ¿dónde está? Les quiero mostrar, ¿saben qué? Les quiero mostrar el artículo, que es muy bonito y que vale la pena, si me están escuchando, ¿verdad? Sí, que sí lo leamos, porque nos muestra déjenme compartirles, un segundo, ¿cómo se llama esta imagen? Cladograma, es eso, en los lactantes. Entonces, déjenme, perdónenme un segundo, es que no lo encuentro.
Oye, Vane, nada Mm, más en lo que sí, encuentras ese esquema, sí. creo que sería muy pertinente mencionar que desde el grupo de Tengo que nutrición buscar de la abierto. LASPAGAN y desde LASPAGAN siempre promovemos la lactancia materna, evidentemente, y que estamos totalmente en no favor de suplementar, o sea, de promover las fórmulas infantiles como fuentes de hierro. Siempre, siempre, siempre va a ser mejor el uso del alimento fuente del hierro y por eso la relevancia tan importante de la alimentación complementaria consumiendo productos que tengan el hierro como su fuente. Ya según, como segunda, tendría que ser a lo mejor considerar la suplementación, pero de ninguna forma promover el hecho de que como la fórmula infantil es una fuente de hierro por el hecho de que venga suplementada, se favorezca esta por encima de la lactancia materna. Digo, creo, de la lactancia humana, creo que debe ser muy, muy claro y Sí, muy puntual. sí, mire, es que tengo muchas cosas abiertas, pero bueno, tal parece que, bueno, cuando se dan estas gotas de hierro, que aquí es sulfato ferroso, que recordemos, bueno, que también hay diferentes presentaciones, pues también hay una secreción justo de estos quelantes. Y entonces ellos nos hablan específicamente de estos sideróforos, que son acarreadores de hierro sintetizados por bacterias gram negativas y que esto pues facilita como absorción bacteriana de hierro y que esto puede tener como un impacto directo en el cambio de esta microbiota. No sé si con esto contesto como un poquito más, como la relación. No vi esa pregunta, Cata, perdón. Entonces, bueno, eso en cuanto a la microbiota. Ah, por acá nos dicen lo de las pantallas, Cata. Lo pregunté porque los Sí. niños que usan pantallas más tiempo no hacen ejercicio al aire libre, no se exponen al sol. Ajá, ok, sí. Sí, Y sí, por yo creo aquí que nos... Ana también tiene razón ahí, o sea, todo viene como una cadena y pues no es el tema de hoy, pero el abordaje integral que debe tener el niño o el paciente con obesidad, pues el hecho de la exposición a pantallas por largo tiempo, obviamente el sedentarismo y eso, pues como ella dice, va a evitar que el niño se salga al aire libre a hacer su actividad física o a exponerse. Eh, al sol. Pero es interesante lo que Rodri nos mencionaba sobre la luz azul. Yo la verdad no lo he leído, voy a investigarlo. Y por aquí también Milton nos pregunta, ¿qué piensan con el uso de vísceras en la alimentación complementaria? ¿Cuáles son los ricos en hierro? Ya, todo tuyo. Pues sí, de hecho, ahora van a ver en este nuevo consenso, Coco, que en el apartado de alimentos ricos en hierro se pone vísceras como tal, se pone pues carnes rojas también, ¿sí? Cereales fortificados. A lo mejor aquí la pregunta va, no sé si un poquito enfocada también que, en este sentido de que son altos en colesterol, sí, pero aquí recordemos que una de las partes muy importantes de la alimentación complementaria y enriquecedoras es dar variedad de alimentos del mismo grupo, incluso en los alimentos ricos en hierro también, aunque sea hierro M y hierro no M, que es diferente y que la absorción también sabemos que es diferente, pero lo importante es dar variedad y si se pone como, pues como recomendación. No Bueno, sé si aquí al... Francisco también hace un comentario que el estado nutricional adecuado de vitamina A coadyuva a mejorar el estado nutricional del hierro. El enfoque es integral, sí, claramente. Claramente el abordaje, como lo vimos al inicio, son muchos micronutrientes que así el cuerpo los necesite en menores cantidades, todos son relevantes, pero pues digamos, no podemos hacer un consenso de todos los micronutrientes porque sería súper extenso. Nos vamos, digamos, en la primera instancia a trabajar en hierro porque es el que derivó, digamos, de diferentes discusiones muy científicas y eso, y sin poder llegar a un consenso sobre el tema del hierro. Por eso es que en Coco van a ver que no está ahí, se deja como abierto, porque vamos a pasar a hacer algo más específico sobre el hierro, pero pues tiene toda la razón en el que el abordaje debe ser integral de todos los micronutrientes. Pues estamos terminando, Cata, en 3 Si nos minutitos pasó más. alguna. Sí,
creo que ya no tenemos nada más por aquí, pero invitados todos los que se quieran sumar a este grupo de nutrición y agradecer la invitación y pues a todos por su tiempo. No sé si... Y muchas Cata, gracias por Rodri. acompañarnos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias, Vanessa, por mencionar y hacer visible toda esta discrepancia que existe en cuanto a las cuestiones de lo del hierro. Va a ser muy interesante el trabajar esta información, analizar todos los estudios. Si bien es cierto, algunos de los estudios podrían no ser aplicables a Latinoamérica, pero tenemos y contamos con estudios en Latinoamérica donde se han hecho suplementaciones de hierro, que creo que vale la pena que se analice toda esa información con el objetivo de poder emitir una mejor recomendación o una recomendación basada en la mejor evidencia posible, en nutrición basada en evidencia. Gracias a todos por el haber prestado, haber atendido a esta sesión. Tratamos de hacer las sesiones en 1 hora para que tampoco nos lleve durante mucho tiempo y esperamos el próximo, para el mes de mayo, la siguiente sesión del ASPAGAN. Recuerden, nos vemos en junio en Quito y recuerden también irse preparando para nuestro Congreso Mundial del 2024. Recuerden que es en la ciudad de Buenos Aires. Vayan haciendo sus apartaditos, apartando las fechas. Y saludos a todos y que la pasen muy bien. Gracias, Vane. Gracias, Cata. Muchas gracias a todos. Buenas noches.